La paz del Altísimo, aleluya, sea sobre cada uno de vosotros en la mañana de hoy. Dios me los bendiga a todos. Hay, aleluya, gozo en la mañana de hoy porque podemos estar en la casa de Dios, aleluya, adorando a Dios, aleluya, contra viento y marea, declarando la grandeza de aquel que nos llamó para su gloria y para su honra. Estamos transmitiendo en vivo desde Alabanza Latina Worship Center. Estamos en la 379 Walnut Street Extension, Agawam, Massachusetts. Si usted no tiene un lugar donde adorar, haga de esta tu casa de adoración. Y hoy Dios nos tiene un mensaje bien especial, bien específico. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vamos a buscar en el libro de Efesios, Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Efesios 3, 14 en adelante. Si usted tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras, aleluya, le invito a que la abra ahí en su casa, o en su teléfono, o en su iPad. Hoy día tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y tenemos la palabra de Dios donde quiera. No hay excusa, más. Efesios 3, verso 14 en adelante. Lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra. Nos podemos sentar, mis amados. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Hoy queremos hablar acerca de las dimensiones de lo sobrenatural de Dios. Las dimensiones de lo sobrenatural de Dios. Vamos a estar hablando de anchura, vamos a estar hablando de longitud, vamos a estar hablando de profundidad y vamos a estar hablando de altura. Amado, ¿qué tal si nosotros comenzamos haciéndonos una pregunta en la mañana de hoy? ¿Qué tal si una de las mayores tragedias de la iglesia no es meramente que la gente deje de asistir a la casa? ¿Qué tal si uno de los mayores, tragedias de la iglesia recae no en que el mundo se oponga? ¿Qué tal, aleluya, si la tragedia mayor de la iglesia recae en que hemos vivido una versión reducida de un Dios tan grande? ¿No nos hemos puesto a pensar en eso? ¿No nos hemos puesto, alabado sea el nombre de Cristo, a pensar, aleluya, que tal vez estamos tratando de meter a un Dios tan grande, aleluya, y encajonarlo dentro, alabado sea el nombre de Cristo, de nuestras capacidades o de nuestra forma de ver las cosas? Aleluya. Dios es un Dios, aleluya, que no se limita a la capacidad del hombre. Dios tampoco se sujeta a la capacidad del ser humano. Él sobreexcede, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, todo conocimiento humano. Aleluya, porque Él es Dios. Por eso Pablo, aleluya, ora, y cuando ora, no ora para que la iglesia tenga más información, no ora para que la iglesia tenga más estrategia, no ora para que la iglesia tenga más recursos. Pablo ora para que seamos capaces de comprender las dimensiones de algo que no tiene límite, porque el poder de Dios no tiene límite. Aleluya. Por eso es que dice, aleluya, ahora para que seamos capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura. Porque cuando una iglesia, aleluya, descubre las dimensiones de Dios, aleluya, deja de vivir limitado por lo que ve y comienza a caminar por lo que no ve. Deja de ver las cosas de forma limitada para entrarnos en una dimensión de fe. Alabado sea el nombre de Cristo, en donde Cristo es quien gobierna y en donde lo invisible sobreabunda. Aleluya, para que usted y yo, aleluya, hagamos su perfecta voluntad. Hoy no vengo a hablar de un Dios que cabe en nuestra razón. Hoy, aleluya, vengo a hablarte de un Dios cuya anchura no podemos medir, cuya longitud, aleluya, no podemos agotar, cuya profundidad no podemos alcanzar y cuya altura jamás podremos limitar. Entonces la pregunta que nos confronta en esta mañana: ¿estaremos viviendo, aleluya, a la altura de la dimensión de Dios o a la altura de la dimensión de nuestros problemas? La iglesia que desconoce las dimensiones de lo sobrenatural termina administrando lo visible, aleluya, pero perdiendo autoridad, aleluya, sobre lo invisible. Y podemos, aleluya, hablar de las cosas que vemos y podemos hablar de autoridad ante las cosas que estamos viendo. Aleluya, pero Dios quiere que usted como iglesia y yo como iglesia hablemos de las cosas invisibles, aleluya, de Dios, porque lo invisible de Dios se hace tangible, aleluya, en el mundo espiritual para la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios no nos llamó a vivir una fe plana, alabado sea el nombre de Cristo. Dios nos llamó para vivir una fe dimensional. Ancho para alcanzar, largo para resistir y profundo para sanar, aleluya, y alta para gobernar. Gloria a Dios, desde la perspectiva del reino de Dios. Levanta tus manos al cielo y adora la grandeza del Padre. Entonces, cuando hablamos de la anchura de lo sobrenatural, aleluya, Dios opera, aleluya, más allá de nuestros límites. Dios opera más allá de los límites, aleluya, que el hombre, aleluya, ha establecido en su mente acerca de su grandeza, de su nombre. Dios no está limitado a nuestros círculos. Dios no está limitado a nuestras capacidades. Aleluya, la anchura, cuando hablamos de la anchura de Dios, estamos hablando de la amplitud de Dios. Y es imposible, aleluya, medir a ese Dios tan poderoso en un tubo de ensayo. Es imposible que el hombre pueda dar a ciencia cierta, aleluya, hablar acerca de este Dios todopoderoso, aleluya, como quien tiene la última razón. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque el hombre, aleluya, que depende de su capacidad para interpretar, aleluya, lo que es divino, aleluya, ciertamente, aleluya, nos vamos a ir por el precipicio. Porque para entender las cosas de Dios, aleluya, tenemos, aleluya, que caminar en fe. Y tenemos, aleluya, que entender que nuestro Dios no se limita a nuestro círculo. La anchura de lo sobrenatural nos enseña que Dios puede moverse en lugares. Nos enseña que Dios puede moverse en personas. Nos enseña, aleluya, que se puede mover en formas que nosotros no habíamos considerado. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Un Dios, aleluya, que no se ajusta al hombre, que busca que el hombre se ajuste a Él. Y como único podemos hacerlo, aleluya, es entender las dimensiones de lo sobrenatural. No podemos hablar de lo sobrenatural si no vivimos en Cristo. Si no vivimos conectados a la fuente. Si no vivimos, aleluya, en una intimidad con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Pedro tuvo que aprender, aleluya, esto cuando Dios lo envía a la casa de Cornelio, aleluya. Pedro pensaba que el mover de Dios estaba limitado al mundo judío. Pero cuando Dios le dijo, vas a visitar a Cornelio, ahí él pudo entender, aleluya, que Dios no se limitaba al pueblo judío únicamente y que también descendía sobre los gentiles. Por eso, aleluya, Pedro dice, aleluya, en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. ¿Por qué?
Porque Pedro conocía y conoció la anchura de lo sobrenatural. Y cuando nosotros como iglesia conocemos la anchura de lo sobrenatural, aleluya, nos libramos de tener una iglesia cerrada, herméticamente rígida, o una iglesia territorial. Bendito sea el nombre de Cristo. Nos enseña que Dios salva a los descartados. Nos enseña que Dios levanta al que es subestimado. Nos enseña que Él usa, aleluya, el que tenga que usar con tal, aleluya, de llevar a cabo el plan de salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, amado, cuando hablamos de anchura, de lo sobrenatural, aleluya, decimos, Dios no cabe en mis preferencias. Decimos, Dios no cabe en mi tradición. Decimos, Dios no cabe en mi comodidad. Decimos, Dios no cabe en mi sistema. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo le servimos es mucho más grande. Levante la mano al cielo y adora la grandeza del Padre. Entonces, hablando de lo dimensional, de lo sobrenatural de Dios, aleluya, está la longitud de lo sobrenatural. Dios trabaja a través de procesos. Y hay procesos cortos, pero también hay procesos que dilatan, que tardan, que toman tiempo, que tal vez, aleluya, no es de inmediato, aleluya, pero Dios te lo permite, aleluya, navegar, entrar, porque Dios tiene que enseñarte, aleluya, a entender, a confiar plenamente de aquello que no estás viendo. Porque cuando vemos las cosas de frente, aleluya, es bien fácil. Pero cuando hay una promesa de Dios y nosotros vemos todo lo contrario en nuestra casa, aleluya, comenzamos a divagar, comenzamos a sentirnos un poco, aleluya, con temor, aleluya, y nosotros no podemos, aleluya, vivir amarrado a un temor, aleluya, por entender que Dios no nos quiera entender. El detalle no estriba en eso, el detalle estriba en que usted y yo conozcamos las dimensiones de lo sobrenatural. Y conociendo la longitud de Dios, aleluya, Dios nos habla del tiempo, Dios nos habla de los procesos y Dios nos habla de la fidelidad de Dios. Muchas veces vemos lo sobrenatural, aleluya, como algo que tiene que venir de inmediato. Señor, tú me lo prometiste y ya. No, amado, hay momentos, aleluya, en que Dios puede contestarte una petición de inmediato. Pero hay momentos en que vamos a tener que ser probados. La Biblia habla acerca de José. José tuvo sueños sobrenaturales, pero tuvo que ser pasado por la cisterna, tuvo que ser vendido como esclavo, tuvo que padecer cárcel. Aleluya. La Biblia habla de un Moisés. Tuvo un llamado sobrenatural. Pero Moisés tuvo que entrar al desierto, aleluya, pasar 40 años en el desierto para haber cumplido una palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. La Biblia habla de un David. David fue ungido de manera sobrenatural, pero tuvo que atravesar temporadas, aleluya, de anonimato, de persecución, aleluya, y de formación. Y eso es precisamente lo que provoca y produce la longitud de lo sobrenatural de Dios. El proceso. No todo lo sobrenatural ocurre de repente. A veces, aleluya, tarda porque se va incubando. Y los procesos parecen ordinarios. Lo menos que usted se imagina que está siendo probado. Aleluya. Pero ciertamente todos los días nuestra fe, aleluya, está siendo atacada y está siendo probada. Bendito sea el nombre de Cristo. La longitud de lo sobrenatural nos ayuda a no desesperarnos cuando Dios decide tardarse en darnos una respuesta. Hay milagros, aleluya, instantáneos, pero también hay milagros, aleluya, procesados. Hay puertas que Dios abre de un momento, pero hay caracteres que toman tiempo de forjar. Y como toman tiempo, la puerta, aleluya, todavía no se ha abierto. Pero una vez que, aleluya, hemos sido probados, aleluya, como ministros, como hombres, como mujeres de Dios competentes del reino, aleluya, vamos a entender y a comprender, aleluya, que Dios siempre ha estado ahí. Y que hemos estado caminando dentro de la longitud de lo sobrenatural de Dios. Dios no llegó tarde. Dios no se olvida. Dios está trabajando. Y aunque no lo veamos, lo invisible
no está ausente, sino que se está incubando. Bendito sea el nombre de Cristo. Lo tercero que queremos tocar en la mañana de hoy es la profundidad de lo sobrenatural. Y cuando hablamos de profundidad, es el Dios que desciende hasta las áreas rotas. Es el Dios que entra en lo incomprensible. Es el Dios que se manifiesta, aleluya, los sueños hechos pedazos. La profundidad nos habla de la capacidad que Dios tiene para entrar en lugares internos donde nadie ha podido llegar. Donde nada ha podido llegar, pero Dios sí puede llegar. Hay situaciones, aleluya, que albergamos en nuestro corazón, heridas profundas que están ahí, aleluya, y que poco a poco se van despertando con el pasar del tiempo, aleluya, pero nosotros tenemos que aprender, aleluya, a confiar en la profundidad de la dimensión de Dios. Porque dentro de la profundidad de la dimensión de lo sobrenatural de Dios, aleluya, Él entra y arregla corazones rotos. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay heridas, aleluya, que no sanan con aplauso. Hay traumas, aleluya, que no se resuelven con estudio. Hay vacíos existenciales que no se llenan con plataforma. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay cárceles emocionales que solo la presencia de Dios es capaz de llegar. Y llega porque es profundo el poder restaurador de Cristo. Por eso en lo sobrenatural, aleluya, no se debe reducir a manifestaciones externas. A veces queremos ver lo sobrenatural de Dios en lo externo. Aleluya. Cuando Dios comienza a operar en lo interno, en donde nadie ve, alabado sea el nombre de Cristo, pero el Espíritu Santo redarguye muy adentro. Y usted sabe que Dios te está hablando cuando tu corazón se compunge, aleluya, ante el mover de la palabra poderosa de Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, amados, aleluya, Dios sana lo que está escondido. Dios rompe cadenas emocionales que están internamente, aleluya, ahí resguardado en nuestro corazón. Dios restaura identidades. Dios libra de vergüenza al hombre y levanta el alma quebrantada. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Levanta esa mano al cielo y adora la grandeza de Dios. Jesús, aleluya, no solo libera, alabado sea el nombre de Cristo. Jesús sana, alabado sea el nombre de Cristo. Y Jesús sanaba cuerpo, pero también restauraba dignidades heridas. Bendito sea el nombre del Señor. A la mujer samaritana no solo le reveló conocimiento espiritual, a la mujer samaritana, aleluya, también le confrontó la sed del alma. Ella estaba allí no meramente haciendo preguntas al azar, estaba esperando un momento, aleluya, y Jesús llegó precisamente en el momento indicado. ¿Sabe por qué? Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Dios, aleluya, opera en la profundidad. Porque Dios se manifiesta en los adentros. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios se manifiesta en el alma que está rota. Podemos mencionar también al gadareno, al endemoniado. No solo lo liberó de demonio, Jesús le devolvió juicio. La gente piensa, vaya, tremendo. Dios le reprendió un demonio al gadareno. Uno, no, varios, legiones, ¿verdad? Qué bueno. Pero nos olvidamos, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, que también tuvo que bregar con un aspecto emocional. Y es devolverle el juicio. Es volverle la razón, es volverle la identidad, es volverle el propósito. Cuando buscamos a Pedro, Pedro no solo perdonó, a Pedro lo restauró. Y pastoralmente después de haberlo negado. Quiere decir, amado, aleluya, que en las dimensiones de lo sobrenatural ocurren grandes milagros. Cosas que el hombre no ha visto ni oído, escuchado. Son las cosas que Dios tiene reservado, aleluya, no para gente especial, para gente rota.
para gente como usted y como yo, para gente descalzo, para la gente de pie, alabado sea el nombre de Cristo, gente de carne y hueso, gente real, alabado sea el nombre de Cristo. La profundidad de lo sobrenatural dice: Dios no solo quiere tocar mi conducta, Él quiere sanar mi raíz. Dios no solo quiere usarme, Él quiere restaurarme. Dios no solo quiere que predique libertad, Él quiere que yo viva en libertad. Gloria a Dios. Levanta esa mano al cielo y adora la grandeza del Padre. ¿Cuántos me están siguiendo en la mañana de hoy? Aleluya. Entonces, siguiendo con las dimensiones de lo sobrenatural, vamos a hablar de la altura de lo sobrenatural. Dios nos levanta a una posición celestial. Usted no es cualquier cosa, amado. Y cuando el enemigo venga a tratar, aleluya, de sembrarte ese tipo de dudas, repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted nació para las alturas. Bendito sea el nombre de Dios. La altura nos habla de perspectiva. La altura de lo sobrenatural nos habla de autoridad. Nos habla de posición espiritual. Cuando nosotros buscamos en Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir, amado, que hay una dimensión sobrenatural de altura. Aleluya. Y esto significa que el creyente no está llamado a vivir solamente desde la presión de la tierra. Aleluya. El creyente está llamado a vivir bajo las reglas, aleluya, y las leyes del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La altura de lo sobrenatural nos permite ver directamente y ver también de manera diferente. Donde otros ven crisis, nosotros vemos oportunidades. Donde otros ven desierto, nosotros vemos formación. Donde otros ven muerte, nosotros vemos resurrección. Alabado sea el Señor. Donde otros ven lo imposible, aleluya, nosotros vemos un escenario completamente diferente, porque le creemos al Dios de lo imposible. Levanta esa mano al cielo y adora la grandeza de Dios, aleluya, y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. La altura, aleluya, de lo sobrenatural no significa arrogancia espiritual. No significa, aleluya, que vamos a estar andando como el pavo real. No significa que vamos a estar, aleluya, restregándole, aleluya, en la cara las posiciones, aleluya, ni los llamados, ni quién es superior, ni quién lleva más tiempo, aleluya, o quién sabe más de Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que provoca, alabado sea el Señor, es arrogancia espiritual. Dios nos libre de ser arrogante espiritual. No hay algo más detestable, aleluya, para Dios que aquel que se cree arrogante espiritualmente. De aquel que se adueña de algo que no le pertenece, porque la gloria le pertenece a papá. Levanta la mano al cielo y come on, church, aleluya. You can do better than that, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por eso, aleluya, la altura de lo sobrenatural dice: no soy definido por lo que enfrento. La altura de lo sobrenatural dice: no estoy sentado debajo del problema. Estoy posicionado en Cristo. Aleluya. Sobre el problema. ¿Dónde está Cristo? En las alturas. ¿Dónde está la iglesia? En las alturas. Porque fuimos creados para las alturas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. También tenemos que decir que mi visión no nace del caos. Cuando vivimos en las alturas, nuestra visión viene del cielo. Ay, 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 bendito sea el nombre del Señor. Conocer estas dimensiones evita el que la iglesia ande con una fe plana. Y voy a explicar esto, amado. Bendito sea el nombre de Cristo. Una de las crisis de nuestro tiempo es que muchos viven una fe plana. Una fe plana es una fe donde no hay profundidad, donde no hay longevidad, donde no hay altura, donde no hay anchura. Aleluya.
Por lo tanto, es bien difícil conocer la dimensión completa. Pero cuando usted entra en lo sobrenatural de Dios, usted va a comenzar a vivir y a ver lo sobrenatural de ese Dios todopoderoso. Aleluya. Tanto en las alturas, en la anchura, aleluya, en la profundidad, aleluya, y en la longevidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, una de esas, aleluya, una fe plana solo busca soluciones rápidas. Una fe plana se desanima cuando tiene que ver con proceso. El que tiene una fe plana, aleluya, no puede ver más allá, porque precisamente no ha sacado el tiempo para descubrir a Dios. Y para descubrir a Dios, aleluya, no tenemos que estar, aleluya, años en la universidad. No tenemos que tener 20 títulos para entender. Abre la Biblia, pide a Dios sabiduría. Si alguien carece de sabiduría, la Biblia dice, pidámosle a Dios, quien lo va a dar todo de manera sobreabundante. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, aleluya, una fe plana no tiene raíces para resistir crisis. Una fe plana no sabe amar al diferente, porque todavía no ha nacido, aleluya, en la profundidad del amor de Dios. Todo lo ve superficial. Y una iglesia que ve las cosas planamente en la superficie, aleluya, no va a crecer. Y yo espero en la mañana de hoy, aleluya, y estoy convencido que Dios le está hablando a la iglesia, no solamente aquí a los que estamos aquí. Hay gente que nos están viendo, aleluya, a través, aleluya, de Facebook Live. Y yo lanzo esta palabra en el nombre de Jesús y en la autoridad de la palabra de Dios. Tú vas a entrar en una dimensión de fe, aleluya, como nunca antes la has vivido. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pablo ora para que la iglesia sea capaz de comprender las dimensiones. Eso significa, mis amados, aleluya, que la madurez espiritual consiste en no vivir reducido a una sola expresión. Dios es más ancho que mis límites. Dios es más largo que mis procesos. Dios es más profundo que mis heridas. Y Dios es más alto que mis batallas. Entonces, si nosotros entendemos eso, aleluya, podemos entender que Él está consciente, aleluya, de las lágrimas que usted y yo botamos a diario. Que Él está consciente de la lucha que tenemos que vivir a diario. Y como está consciente, aleluya, Él nos invita en la mañana de hoy a entrar a esa dimensión. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, aleluya. Entonces hoy la iglesia necesita recuperar una visión dimensional de Dios. Porque estamos en una generación que quiere explicación con todo. Quiere diagnóstico, quiere tendencia, aleluya. Pero no está dispuesto, aleluya, a buscarlo en la fuente. Hoy día, aleluya, es increíble, aleluya, la gran cantidad de teólogos a través de las redes. Es increíble. Es increíble, muchachitos, jovencitos, creyendo tener una respuesta. Amado, esto no se trata de quién tiene más likes. Esto no se trata de quién tiene la tendencia. Esto se trata, aleluya, de entrar en lo sobrenatural de Dios. Y cuando entramos en lo sobrenatural de Dios, aleluya, lo primero que vamos a entender, aleluya, que toda gloria no es para el hombre, es para Dios. Y cuando nosotros entendemos esa verdad, todo lo que posteamos, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos, en nuestro levantar y en nuestro acostar, tiene que manifestar la profundidad de Dios. Porque es bonito tener un conocimiento de algo, pero mejor es mostrarme con tus hechos lo que me estás hablando con tus labios. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Porque Dios, aleluya, manifiesta su gloria de tantas maneras, aleluya. Entonces no podemos mirar el éxodo de la fe solamente como un fenómeno sociológico. ¿Por qué? Porque estamos viendo, wow, se está yendo la gente no quiere saber de Dios. Pero nos olvidamos, aleluya, que escrito está que en los postreros tiempos, por haberse enfriado el amor de muchos, se enfriaría.
Eso no quiere decir que vamos a cejar la iglesia. La iglesia sigue abierta, aleluya, porque sigue gente rota allá afuera. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mientras haya gente rota allá afuera, aleluya, usted y yo tenemos una palabra, aleluya, que sobreexcede lo natural del hombre, porque nace de lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Levanta esa mano al cielo y adora la grandeza de Cristo. Aleluya. Por eso, aleluya, no podemos mirar la ansiedad del pueblo solamente como un problema de agenda. No podemos mirar la decadencia espiritual, aleluya, como un mero cambio cultural. Porque así justificamos ahora las cosas. Es que son otros tiempos. El evangelio sigue siendo el mismo. Que haya tendencias diferentes, que hayan generaciones, y obviamente cada generación va a tener lo suyo, vaya, aleluya. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de no justificar, aleluya, algo que está aconteciendo. Y está aconteciendo y queremos meter sociología, aleluya, para definir lo que la iglesia tiene que aprender a descubrir por sí misma. Entonces nos limitamos. Porque cuando nos metemos en lo sociológico, cuando nos metemos en lo político, cuando nos metemos, aleluya, en la capacidad del ser humano, lo que le estamos diciendo a Dios, yo puedo bregar con esto. Siéntate. No, amado, no. Dios no brega de esa forma. El Dios que usted y yo le servimos, aleluya, es un Dios, aleluya, justo, es un Dios real y es un Dios que cuando habla cumple. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso conocer las dimensiones de lo sobrenatural es importante, iglesia, porque nos permite ministrar no solamente al síntoma, sino a la raíz del problema. Muchas veces queremos perfumar las cosas y es como el que barre la casa, aleluya, y no tiene un recogedor, pero alza la alfombra y la mete por ahí para adentro, y el que llega dice: qué cosa más linda el piso. Pero cuando descubre que se devela la carpeta, están los pelos de pejo que hacen orilla. Conocer las dimensiones de lo sobrenatural no es perseguir cosas raras, cosas extrañas. Aquí no se está predicando nada raro. Aquí no se está hablando de superfe. Aquí no se está hablando de nada de conceptos de hombre. No se está hablando de estrategia. Se está hablando Biblia. Se está hablando palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene la capacidad para redarguirte, para redarguirme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces su anchura alcanza lo que excluimos. Su longitud sostiene lo que se tarda. Su profundidad sana lo que escondemos. Y su altura levanta al que cayó. Mira la manifestación, aleluya, de las dimensiones de Dios. Y cuando la iglesia comprende esto, deja de vivir reaccionando al caos y comienza a caminar como un cuerpo lleno de la plenitud de Dios. Asumamos el rol, aleluya, de Pablo y hagamos como Pablo. Bendito sea el nombre de Cristo. Caminemos en lo sobrenatural. Hay un reto abierto para la iglesia. Y cuando digo iglesia no estoy hablando de las paredes, estoy hablando de usted y de mí. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque lo sobrenatural no es escapar de la realidad, es aprender a mirar la realidad desde la dimensión de Dios. Y de eso es que se trata. Iglesias, aleluya, Efesios 3:18 no es solo una enseñanza, es una invitación a salir de una fe limitada y entrar en las dimensiones de Dios. Hoy el Señor te pregunta: ¿en qué dimensión te encuentras viviendo? Hoy el Señor nos pregunta: ¿en la dimensión del cansancio? ¿En la dimensión de la herida? ¿En la dimensión del escepticismo, del miedo? ¿En la dimensión de la rutina diaria? ¿O en la dimensión de la plenitud de Dios? Eso es lo que tenemos que poner en balanza en la mañana de hoy. Ese es el resumen, aleluya, de lo que hablamos en Efesios 3:18. Aleluya. Hay una anchura de Dios que todavía puede alcanzarte. Hay una longitud de Dios que todavía puede sostenerte. Hay una profundidad de Dios que todavía puede sanarte. Y hay una altura que todavía puede levantarte. Ese es el Dios que usted y yo le servimos.
Y que a veces limitamos, aleluya, por quererlo ver apresuradamente. Cuando Dios nos está enseñando, me vas a ver, pero me vas a ver en el proceso. Tu fe será procesada. Alabado sea el nombre de Cristo. Si tú reconoces que tu fe ha sido reducido, que tus expectativas se apagaron, que comenzaste a vivir solo por lo que ves, este es tu momento. Y yo te emplazo, yo te invito, aleluya, ahí donde usted está, aleluya, que te detengas, que medites y que permita que esta palabra se haga rema en tu corazón. Porque hoy es el día de bendición para tu vida. Hoy ha llegado a tu casa redención. Hoy ha llegado a tu casa, aleluya, la oportunidad de levantar las manos y decirle al Señor, aleluya, Señor, no quiero vivir una fe plana. Señor, expande mi fe. Señor, rompe mis límites. Señor, sana mis heridas. Señor, aleluya, sostén mi proceso. Levanta mi mirada. Lléname de toda tu plenitud en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Entonces, amado, una vez que haces eso, vas a reconocer y vas a comenzar a ver que Dios es real. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Si usted no tiene un lugar donde adorar a Dios, te invito, no te quedes en tu casa, amado. Eso es otra cosa. No, yo sigo buscando a Dios en casa. No es lo mismo, ni se inscribe igual. Aleluya. Haces falta en la casa de Dios. Así que, amado, si usted no tiene un lugar donde ir, estamos en la 379 Walnut Street Extension, Agawam, Massachusetts. La paz de Dios sea sobre ti y sobre tu casa hoy, mañana y siempre. Shalom. Padre, en el nombre de Jesús.